Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Estamos en el programa Escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a hacer el capítulo 4 de la serie Asediados por el Pecado. El título del capítulo de hoy es El pecador frente a la gracia de Dios. Estoy acompañado en los controles radiales por Álvaro Sáez y Benjamín Sáez, y acá en la mesa con Esteban Sáez y una hermosa dama, la mamá Lucía Chávez. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han estado estos días? Lucía. Muy bien. Muchas bendiciones han habido en nuestras vidas en estos días. Saludarlos a todos los que están escuchando y esperando que este programa sea de bendición para cada uno de ustedes, que a través de lo que veamos hoy día, a través de lo que conversamos y a través de las escrituras que vamos a escudriñar, podamos acceder a algunas reflexiones y podamos entender los mensajes que Dios nos quiere entregar a través de su palabra. Sí, escudriñar las Escrituras es algo muy importante, es algo que nosotros debemos hacer dentro de nuestra carrera como cristiano, pues es muy importante aprender sobre el reino de Dios, es muy importante entender todo este evangelio para así poderlo transmitir a otros y llegar a los que aún no han sido alcanzados por el evangelio, por la verdad del evangelio. Hay muchas personas que conocen o han escuchado algo relacionado con las escrituras y creen conocer y creen saberlo todo, pero en realidad finalmente muchos solamente han escuchado casi el título y nada del contenido de la palabra de Dios. Hoy día, hermanos, vamos a hacer el capítulo 4 de la serie Asediados por el Pecado. Vivimos, hermanos, en una sociedad donde muchos problemas se resuelven con trabajo, con obras. También, por supuesto, muchos de los problemas se resuelven con dinero, con negocios dentro de un mundo que se llama la economía. También hay mucho que se resuelve con conocimiento, es decir, con la educación. También hay muchos problemas y cuestiones que se resuelven con los medicamentos o con las intervenciones médicas. A esto le llamamos salud. Con leyes humanas diversas podemos resolver lo que se llama la justicia del hombre. Ahora, en esta sociedad del siglo XXI, ¿cómo soluciona este mundo la maldad del hombre? ¿Cómo soluciona este mundo la delincuencia, la violencia, las enfermedades de transmisión sexual, la destrucción de los hogares, la decadencia moral, el pecado en general? Se establecen o conocemos miles de posibles soluciones y se plantean filosofías diversas, modelos socioeconómicos se van ensayando en diferentes países, variadas líneas políticas, diversas religiones que tratan de hablarnos de la moralidad, etc. Pero el resultado en general sigue siendo el mismo, cada día más maldad. Nuevas formas incluso aparecen por todos los medios de comunicación y vemos a diario en las noticias, nuevas formas de cometer delitos modernos surgen por todas partes. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y así vemos hoy en un mundo lleno de maldad, en donde estamos asediados por el pecado. Y nuestra única solución, la que hemos encontrado, la genuina, la verdadera, la que realmente nos cambia la vida, la que significa un cambio, una transformación de vida, un estilo de vida diferente, un vivir en un giro de 180 grados, solo Jesucristo puede cambiar la maldad.
Así que solo Jesucristo puede cambiar la maldad y puede transformar las vidas en 180 grados. ¿Qué puede hacer un hombre pecador para cambiar drásticamente su situación? ¿Qué podría hacer los jóvenes de tu barrio o de tu ciudad, donde están consumidos por la maldad, por la droga, por el alcohol, por la pornografía, por los diferentes delitos? ¿Cómo se puede cambiar a un hombre pecador? Todo parece indicar que Satanás y sus huestes de maldad cada día reinan sobre todos los pueblos y no dan tregua, ¿verdad? Llevándose a millones de hombres a la perdición, al camino de la perdición y a la eterna perdición, y en este mundo al alejamiento casi total de Dios. Cuando Dios se vio enfrentado al pecado de Satanás, pudo haberlo atado inmediatamente para siempre a Satanás, cuando este ángel, este querubín, pecó, y pudo haberlo lanzado inmediatamente al lago de fuego, impidiéndolo que actuara en la creación inocente de Edén hasta ese momento. Por alguna razón desconocida, Dios no lo hizo. Dios no ató inmediatamente a Satanás y decidió esperar. Esta no aniquilación inmediata de Satanás cuando pecó dio pie para que en forma de la serpiente antigua apareciera libre en el huerto de Edén para engañar a Eva, y permitió que Adán pecara junto con ella. Esta es la primera escena que aparece en la Biblia, que tenemos ahí en la historia del hombre. Dos pecadores frente a Dios, frente a su ira y frente a su gracia. Y la palabra nos enseña que no fueron aniquilados al instante por la ira de Dios, pues habían desobedecido la palabra que se les había dado, la orden que se les había dado. En cambio, lo primero que Dios hizo fue buscarlos e interrogarlos, a pesar que ellos se escondieron, Adán y Eva, y sintieron temor por su presencia, por la presencia de Dios. Algo ocurrió. Ellos no se arrepintieron de haber desobedecido, solo sintieron la culpa y se excusaron culpando a otro de su pecado. Dice Juan en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y esto por qué? Porque después de Adán y Eva, todas las generaciones, todos los descendientes de Adán y Eva, cayeron en pecado. Y era necesario que ocurriera un sacrificio especial, que Dios mismo, a través de la persona de su Hijo, viniera al mundo a reflejar el amor que Él nos tenía, a reflejar su gracia, para regalarnos algo que no merecíamos para nada, la vida eterna. Jesucristo, que es Dios hecho carne, martirizado en una cruz maldita, porque morir en una cruz era un acto de maldición, era una muerte maldita. Y fue martirizado por los mismos seres humanos a los que vino a salvar. Con su solución maravillosa al tema del pecado, al tema de la maldad, pues Él provee una amnistía total y además no solamente perdona la maldad, sino entrega poder a través del Espíritu Santo y dirección ahora a este pecador arrepentido para una correcta y real conversión, y todo esto por pura gracia, porque nadie, ningún pecador se merece todo este inmenso regalo de Dios y esta amnistía total y esta conversión. Dice Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9, un conocido texto: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe, porque toda la gloria es para Dios.
Un hermoso atributo, hermanos, de Dios es su misericordia. Por ejemplo, perdonar el pecado. Dios fue misericordioso ahí en Edén. Podría haberlos aniquilado inmediatamente a Adán y a Eva por el pecado, por su ira, por la ira de Dios, pero no lo hizo, por su misericordia. Pero además empezamos a conocer ahí mismo en Edén una característica especial de Dios, un amor especial, una gracia especial, y Él promete ahí en Edén, lo que le llamamos el protoevangelio, promete que la simiente de la mujer vencerá a la simiente de Satanás. Este atributo de la misericordia, entonces, nos permite que Dios no nos consuma cuando pecamos al instante contra Él. Este otro atributo que es el amor de Dios, que nosotros lo podemos ver a diario cuando comemos, vivimos, respiramos, andamos, vemos la naturaleza, vemos la creación, todo eso es parte de la creación de Dios y Dios está sustentando esa creación para que nosotros permanezcamos con vida a pesar de que somos infieles a Dios. Y muchos millones en el mundo ni siquiera respetan, ni conocen, ni aman a Dios, pero igual Dios les ama de antes y los cuida su creación. La palabra dice que por amor Dios entregó a su Hijo para regalarnos una salvación que no merecíamos. Eso, hermano, es gracia. Es un regalo que no mereces. Éramos hijos del diablo, éramos hijos de Satanás, por nuestra desobediencia, por nuestra maldad, por nuestro pecado. Y aún, sin importar ello, Dios te salvó aún en el peor momento, tal vez, de maldad de tu vida. Aún en el peor momento, un pecador puede estar en el momento más horrible de su vida pecaminosa y ser en ese momento salvado por la gracia de Dios. Así, por ejemplo, como salvó a Saulo de Tarso, este creyente en unas escrituras del Antiguo Testamento, pero que desconocía el poder y quién era Cristo. Y se había dedicado, este hombre nacido allá en el Asia Menor, en Tarso, un judío, criado a los pies de Gamaliel, un maestro de la palabra, un judío ahí de los importantes de Israel, se había transformado en un enemigo de cristianos, en un perseguidor de cristianos. Incluso el primer mártir de la historia del cristianismo, Esteban, dice la palabra que dejaron la ropa de Esteban a los pies de Saulo. Y fíjese que Saulo iba camino a Damasco para ir a buscar más cristianos. Iba por más cristianos. Y en ese momento, Cristo se le aparece. En el peor momento ahí de rabia, ir a matar, quería él ser victorioso, Cristo se le aparece ahí camino a Damasco y lo enceguece y él le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le dice Cristo, a quien tú persigues. Y fíjate que Jesucristo es Dios. Podría haberlo fulminado en ese momento, ¿no? Y haberlo dejado ciego para siempre y que se arrastrara el resto de su vida. Y en ese peor momento de Saulo de Tarso, persiguiendo cristianos, lleno de furor contra los cristianos que estaban predicando esta nueva doctrina ahí en Israel, se le aparece Cristo y Cristo le abre los ojos, le quita la venda de los ojos, si bien es cierto lo deja ciego por unos días, pero le quita la venda de los ojos y lo hace comprender quién es Cristo, quién es Jesús. Y por gracia lo salva. Tiene misericordia de él. Por toda la maldad que había cometido, no le aparece ninguna condena inmediata. Lo perdona, lo salva por pura gracia. Y además le regala un puesto especial en el reino de los cielos porque lo constituye en el principal apóstol a los gentiles. Eso es gracia. Qué lejos está eso de lo que nosotros podríamos hacer en una situación cuando alguien nos daña. Cuando nosotros sentimos que alguien nos pela, por ejemplo, habla mal de nosotros, nos calumnia, nos difama.
Yo creo que muchos de nosotros no tenemos pensamientos nobles hacia la otra persona. Estamos pensando que espero que el Señor te bendiga, espero que el Señor te dé a ti más de lo que a mí me ha dado. No estamos pensando en ese momento que esa persona se salve, no oramos por esa persona, tenemos más bien sentimientos negativos. No hay venganza en lo que el Señor hace en ese momento, no hay ningún deseo de venganza, a pesar de que Pablo en ese momento está diezmando a la población de cristianos que hay en la época. Los persigue, los mata, participa de estas matanzas, ¿cierto?, de una manera más o menos protagónica. ¿Y qué hace Jesucristo? Jesucristo se presenta a él tiene otro propósito para la vida de Pablo, se presenta a él y le da una oportunidad de trabajar con esa misma pasión, pero por la causa de Cristo. Comentábamos hoy día, esta semana, en una reunión de mujeres en una iglesia acá de Concepción, que el Señor ocupa todo de nosotros cuando nos llama a servirle. Él no desconoce ningún aspecto de nosotros, no es que diga engañado, diga esta chica la voy a ocupar para que trabaje para mi reino, o a este hombre, a este varón, o a este joven, o a este niño, voy a ocuparlo para que trabaje en mi reino. No es que él desconozca algún aspecto de nuestra personalidad y se le pase por alto. El Señor todo lo que ve en nosotros lo puede transformar en bueno, lo puede transformar al servicio de su obra y para su gloria. Y Pablo, siendo una persona muy apasionada, culta, como sabemos, ¿cierto?, estudioso de las Escrituras, todos esos aspectos que él los transformó para mal, para perseguir a los cristianos, fueron luego remozados, fueron luego redireccionados para poder ponerse al servicio de la causa de Cristo. Y todas esas credenciales que él tenía en su momento fueron tremendamente importantes para poder permitir la expansión del cristianismo, porque Pablo pudo moverse por terrenos que otros no se habrían movido, como Pedro por su casa, como dice el dicho, ¿cierto? O sea, se movió con total familiaridad en terrenos donde otros no se habrían movido. Hay puertas que se abrieron para él, que para otros no se hubiesen abierto, si no fuera porque él también era romano, ¿cierto? Y tenía las condiciones que nosotros conocemos a través de lo que se cuenta en la Biblia. Entonces, cuando el Señor te llama a ti, cuando el Señor me llama a mí, cuando llama a cualquiera de nosotros a unirnos a su ejército para poder expandir el cristianismo y llegar con estas buenas nuevas a todas las personas, te conoce y sabe cuál es tu historia, sabe cuál es tu pasado, sabe cuál es tu corazón, sabe cuáles son tus intenciones, conoce de tu pasión, conoce de tu valentía, de todos los atributos que tú tienes, y también conoce de las partes que probablemente a ti te cuesta más superar. Sin embargo, todo aquello puede estar al servicio de la causa del Señor si Él te llama. Así es que tenemos que estar atentos también con eso, no estar pensando que no, que el Señor, ¿por qué me va a llamar a mí? ¿Cómo me va a ocupar a mí? Si con todas estas cosas que yo hago, seguramente el Señor lo único que quiere es fulminarme, lo único que está buscando es el momento para exterminarme, para acabar con mi vida, porque en realidad yo no tengo ningún propósito en el plan de Dios. Eso es algo que nosotros vemos en la Biblia en varias circunstancias, en que Él ocupó de lo más despreciado, ¿cierto? Y destacó de lo más despreciado como personas que podrían ser muy valiosas para expandir el testimonio del Evangelio. Sí, la gracia de Dios es tremenda, porque sin merecer nada al respecto, y a veces nosotros sintiéndonos inútiles, hay muchos testimonios de gente que dice: yo jamás hubiese hecho lo que hago en el reino de Dios. Y claro, eso es gracia también. O sea, Dios ocupa ciertas cualidades o habilidades que uno tenía en el mundo antiguo, cuando todavía no participaba del reino de Dios, y Dios hace lo que quiere, y en unas de esas ocupa esas habilidades, y otras veces hace crecer y nacer nuevas habilidades, pues dota a los hombres de dones, y puede hacer cosas uno que ni pensaba hacer, ni pensaba alguien a lo mejor hacer un ministerio, por ejemplo, ir a un hospital,
meterse ahí, ir a orar por otras personas, a veces personas tímidas que en su vida con suerte le hablaban a otro, llegaban a tiritar cuando lo mandaban a comprar al negocio de la esquina, y ahora están ahí haciendo un ministerio, por ejemplo, en un hospital, y se le acercan a los familiares a ofrecerle un cafecito, a orar por ellos. Personas que en un momento determinado, cosas que ellos en un momento determinado jamás hubiesen hecho. Y por gracia Dios los prepara y los dota también, nos va dotando Dios de ciertas características que jamás imaginamos. Eso es la sublime gracia. La gracia de Dios que a un infeliz pecador perdido salva. Sublime gracia que me transformó, que te transformó a ti, que te libertó de las cadenas del pecado. Sublime gracia, esa donde el inmenso amor de Dios nos ha perdonado. Y ahora puedes decir y exclamar y gritar a todos los vientos: libre soy, porque era un pecador y ya no lo soy. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido y él me halló en los peligros su aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando venció por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Estamos en el programa Escudriñando las Escrituras, hoy con la serie Asediados por el Pecado, en el capítulo 4 de esta serie, titulado El pecador frente a la gracia de Dios. El vivir en pecado es un estado carnal acorde a este mundo. Nosotros, cuando no somos de Cristo, pertenecemos al reino de Satanás. Hay dos reinos aquí en este mundo: el reino de las tinieblas y el reino de Jesucristo.
Los pecadores son esclavos de Satanás, que es el autor de esa disposición carnal orgullosa. Satanás es el que reina los corazones de los pecadores, de los hijos de desobediencia por naturaleza, aunque las personas se nieguen a aceptar esta idea, aunque digan, no me parece, no estoy de acuerdo. Alguien puede estar o no de acuerdo, pero la cuestión que revela la Escritura es esa. El que no es de Cristo, el que no está con Cristo, está contra Él y pertenece al maligno. Efesios 2, los versículos 2 y 3, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿cómo no hemos de glorificar a Dios y de honrar a nuestro Señor Jesucristo? Pues hemos sido librados de la ira de Dios, que se manifiesta como un rechazo de Dios frente al pecado. Y en cambio, en vez de ser consumidos por la ira de Dios, por este mismo Dios al cual nosotros hemos fallado, Él mismo nos constituye sus hijos, los hijos de Dios y herederos de su gloria. Entonces, cuán grande amor nos ha amado el Señor, cuán grande misericordia ha tenido con sus criaturas desobedientes. Pues todo pecador convertido finalmente es un pecador salvado por gracia, librado del pecado y de la ira, sin merecerlo, porque la más mínima infracción de la ley de Dios requiere la muerte, requiere el infierno, dice la palabra. Y Él salva, nuestro Dios salva, no por las obras de la ley, no porque tú hayas hecho bien tal o cual cosa, sino por la fe en Cristo Jesús. Esa es la base de la salvación, es la base de nuestra salvación. El pecado, hermano, nos aleja de Dios. Cuando una persona se da cuenta, por ejemplo, que es un pecador ante la santidad de Dios, teme y se aleja de Él, como le ocurrió a Adán y Eva, que temieron, se alejaron, se escondieron. Por ejemplo, el profeta Isaías, cuando él tuvo la visión del trono de Dios y vio a Dios, su primera reacción fue decir, ¡ay de mí, que estoy perdido! Porque soy un hombre de labios inmundos y vivo entre personas que tienen labios inmundos. Ahí en Isaías 6:5. Inmediatamente la declaración, ¡ay de mí, que estoy perdido!, al ver el trono de Dios y la gloria de Dios. Cuando Pedro se dio cuenta también, por ejemplo, de quién era Cristo, sintió temor cuando, recuerden ustedes, tuvo esa gran pesca, gracias a que Cristo le dijo, tiren las redes para este otro lado, y sacaron tantos peces que las redes se le rompían. Y cuando Pedro se da cuenta que Cristo, ¿quién era?, que tenía control sobre la naturaleza, sobre los peces del mar, declara y dice, apártate de mí, que soy un hombre pecador, oh Señor. En Lucas 5:8 usted puede revisar eso. El pecador, al igual como le ocurrió a Adán y Eva, al darse cuenta de la naturaleza y de la gloria de Dios y del poder de Dios, tiende al temor y tiende a alejarse, a esconderse y a huir de la presencia de Dios, por lo maravilloso que le resulta y por el sentimiento que le causa cuando se da cuenta que es un pecador y está frente al Señor. Jesucristo, por gracia, nos quita ese sentimiento de alejamiento. Dice la palabra que Él es la puerta abierta para que entremos con confianza a la presencia de Dios. Estas son las buenas noticias, hermano, que nos ha traído Jesús, las buenas nuevas, el Evangelio de la gracia. Él vino para quitar el sentimiento de alejamiento y de culpabilidad
diciendo que Dios quiere que vayamos a Él tal como somos. Y en la sucia condición moral que estemos, pues con su poder nos transformará por pura gracia. Isaías 6:7 dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo, dice el profeta Isaías, he aquí que esta tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lo primero que Dios nos quiere tocar, nos quiere hacer sentir, es quitarnos la culpa del pecado. Limpiarnos del pecado, pero a su vez hacernos sentir que ya no acarreamos la condenación por el pecado, por la inmensa bolsa, canasta, mochila de pecados, sino que Dios nos ha limpiado, nos ha lavado. Mateo 11:28 dijo Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el descanso, Él es nuestro sábado, es nuestro sabbat, es nuestro descanso por nuestras malas obras. Claro, eso es una figura que aparece varias veces en la Biblia. El Señor dice que Él es el día de reposo, ¿cierto? Es una figura muy bonita porque muchas veces nuestras cargas, nuestros problemas, sus pecados, su pasado, todo aquello que usted no es capaz de olvidar y que en nuestra noción tan limitada del amor, que está solamente basada en nuestras experiencias terrenales, el amor que conocemos aquí de nuestro marido, de nuestra esposa, de nuestros hijos, que a veces pensamos que es lo más grande que existe, toda esa visión limitada no nos permite siquiera comprender cómo es el amor de Dios. El amor de Dios es algo que no podríamos describir con palabras y probablemente no alcanzamos a dimensionarlo porque es algo que no vivimos acá. Y en ese tremendo amor que Dios nos tiene, nosotros vemos que Él nos observa con una intención de vernos limpios siempre que nosotros presentemos a Cristo primero como nuestro aval, como nuestra defensa, como nuestro abogado. Entonces, esta figura del reposo es como ir por el camino. No sé si tú te acuerdas cuando de repente veíamos los condoritos, esas condoricosas, y Condorito caminaba por el desierto, y de repente veía así un oasis, así en medio del desierto, que siempre eran espejismos de diversas características. Probablemente la imagen más cercana que nosotros conocemos de oasis, pero los oasis existen en el desierto y algún hermano que haya viajado al norte puede recordar. Yo viajé cuando era muy pequeña y todavía me acuerdo impactada cuando vi en la pampa del Tamarugal, en medio del desierto, ver árboles es una cosa impresionante, es casi como un espejismo. Ver agua, ver lugares así mojados en medio del desierto es algo impresionante. Y en el desierto de nuestra vida, la vida que a veces nos ha tocado vivir, que puede ser muy difícil, y nosotros de repente decimos, ¿cuándo habrá un descanso? ¿Cuándo habrá un reposo? No solamente para mi cuerpo, sino que el reposo del alma, que es el cansancio del alma es mucho más pesado que el cansancio corporal. El cansancio corporal se recupera con un par de horas de sueño, con un poco de descanso, con un poco de comida, agua, etcétera. Pero el descanso del alma, ese es el difícil de encontrar. Y el Señor es el reposo, el Señor es el descanso, es el oasis donde nosotros podemos encontrar satisfacción a todas esas necesidades de las que estamos carentes por esta vida que vivimos, ¿cierto? Sin Él, si hemos vivido un tiempo, una vida sin Él, cuando llegamos a conocerle, nos damos cuenta que todas las cosas que antes nos abrumaban, todas las cosas que antes nos preocupaban, todo lo que antes nos quitaba el sueño, que nos gastaba las energías, que nos quitaba nuestra alegría, que nos quitaba el gozo, todo eso pasa a ser secundario y nuestras cargas, nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras preocupaciones, las entregamos al Señor y Él lleva nuestra carga. Y Él nos aliviana la carga y nos hace sentir livianos, ¿cierto? Nos hace sentir realmente con una nueva energía, con una nueva vitalidad que está dada por no tener que cargar esta tremenda mochila, como tú dices, que de repente parece un saco, ya no parece mochila. O sea, es como una mochila esa hecha con un saco de papas,
donde caben un montón de cosas, pecados, recuerdos, malos recuerdos de las cosas que hemos hecho, de las faltas que hemos cometido, y también es una mochila enorme porque todos los días le vamos agregando cosas, no es que en un momento determinado digamos ya ahora está vacía y así se va a quedar, sino que en el andar sabemos que vamos cometiendo errores y vamos faltando a la voluntad de Dios, y entonces vamos agregando nuevamente cargas a esta mochila. Y como digo, el Señor parece que tomara esto, se lo pusiera a los hombros y dijera: camina liviano, camina rápido, camina veloz, disfruta el camino, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Y también es, como tú decías, es el camino, y un camino reposado, que tiene sus dificultades, un camino angosto, pero están esos oasis, está ese oasis tremendo que es el reposo de nuestras culpas, de nuestra carnalidad, de nuestro pecado. Jesucristo, sin embargo, no le devuelve a un pecador la inocencia perdida, ni tampoco cambia su pasado, pero lo libra de la culpa que conlleva la pérdida de la inocencia. Adán y Eva, al perder, por ejemplo, su inocencia, se sintieron culpables y también culparon a otro de su pecado. Así, por ejemplo, muchos pecadores como adictos, alcohólicos, adúlteros, se excusan en su pecado culpando ciertas circunstancias. Es por esto otro, por eso yo tomo, por eso yo engañé a mi esposa, etcétera. Culpan diferentes circunstancias externas que le asedian para tratar de aminorar su culpa o justificar su pecado. La pérdida de la inocencia. Yo me acuerdo cuando tenía como 10 años y me empecé a sentir como maldad en mi corazón. Y en cierto modo, por un lado, quería ser el niño inocente que era hasta ese momento, pero por otro lado, seguía diariamente cometiendo faltas que yo consideraba desobediencia, por ejemplo, a mis padres, o malas palabras, o mal genio, malas respuestas. Me acuerdo que tuve en la niñez, como alrededor de los 10, 12 años, una sensación de pérdida de mi inocencia. Y que esa sensación de pérdida de mi inocencia me causaba algo raro en mi corazón. Después ya como que me acostumbré. Es como cuando uno se va a meter al mar y está helada el agua y uno mete el piececito y de a poquito así se empieza a meter en el agüita, pero después al rato la encuentra hasta tibiecita. Así es el pecado. Tú te metes en el pecado al principio, a lo mejor incluso puede que hasta te resulte consciente de que estás haciendo algo malo, pero después de un tiempo ya te acostumbras y está ahí en la salsa. Es como cuando alguien contaba una vez, no me acuerdo si lo leímos en un libro, tú me contaste, la historia de cuando uno entra a un camarín. Después de un equipo de fútbol que, era muy buena que ha jugado un partido intenso, a lo mejor como el que jugó la selección chilena ayer. No vamos a hacer comentarios de fútbol porque a lo mejor hay algunos hermanos que están deseando que el rapto se llegue a la selección chilena. Pero la verdad es que hay quizá una experiencia fuerte para el olfato puede ser esa, entrar a un camarín después de un partido de fútbol. Cuando los jugadores ya se han sacado las zapatillas y todos esos humores han salido al aire y todo lo otro que está por ahí flotando, ¿cierto? Decía alguien que narraba al respecto que el pecado era como esto, cuando tú entras a un camarín con esas características, fétido, ¿cierto? Hediondo, y tú entras y parece que es una cachetada de mal olor la que te llega, pero después de un rato como que ya parece que no es tanto y después ya estás, pero absolutamente preocupado de otras cosas, de sonido, de cosas que ves y el olor, pero no te impresiona para nada. Y de hecho si alguien entra y pone una cara de horror por lo que está oliendo, tú dices, pero qué no sé, que no huele mal ya. Entonces, al principio nos molesta, al principio nos incomoda el pecado, pero después nos vamos familiarizando con él y después ya no lo percibimos siquiera. Y lo que es peor, cuando alguien entra a decirnos que estamos en pecado o nos dice que el camarín está hediondo, ¿cierto? Lo tildamos de exagerado, ¿cierto? Que le pone color, que cómo puede ser así si en realidad no es para tanto. Nunca es para tanto, siempre es como
como que somos fanáticos, como que nos estamos tomando la palabra al pie de la letra, que tenemos que modernizarnos, que tenemos que ir adecuándola a los nuevos tiempos, etcétera. Hay muchos argumentos que ocupamos incluso dentro del pueblo cristiano para hacer nuestra Evangelio 2.0, ¿cierto? Y hacer una versión remozada a nuestra medida de lo que dicen las Escrituras. Por supuesto, una versión que nos acomoda a nosotros y que dentro de ella nos permite cosas que antes nos quedaba claro que no estaban permitidas. Pero todo esto está dicho en la Biblia, está dicho que va a ocurrir, que en algún momento las cosas que son malas van a empezar a ser consideradas buenas. Entonces no debemos sorprendernos de esto, pero si nos encontramos en esta situación, si nosotros mismos nos damos cuenta que estamos cayendo en esta acomodación, en esta relación diplomática con el pecado, bueno, pongamos ojo, pidámosle a las personas que están alrededor de nosotros, que nos aman en el Señor Jesucristo, que nos adviertan, que nos hagan ver, no solamente cuando estamos cayendo en pecados groseros, como dice una amiga mía, hay un libro que se llama Los pecados permitidos. Entonces hay otros pecados que son así como que nadie se asusta de ellos, pero incluso aquellos pecados como la vanidad, por ejemplo. Muchas veces caemos en esta situación de ser vanidosos, de ufanarnos, de creernos que somos indispensables en la iglesia, por ejemplo, ¿no? El coro no funciona si yo no canto, o el coro o las canciones nunca salen bien, las alabanzas si no estoy yo, o en realidad el hermano predicó la palabra pero no fue tan clarito como yo. Esta vanidad, esta falta de humildad, el creernos que somos indispensables, el creer que el Señor en realidad tiene todo el tiempo sus ojos puestos en nosotros, el creer que somos mejores que el hermano de al lado, que somos menos pecadores, etcétera, también son pecados que no son públicos. Pero en lo privado, como nosotros sabemos que el Señor está en los dos espacios, en lo público y en lo privado, son igualmente importantes. Le estamos faltando a Dios con eso, estamos faltando a su voluntad y por tanto tenemos que reconocer que hemos pecado, arrepentirnos y por supuesto a través de eso poder acceder al perdón del Señor. Sí, el Señor por gracia se llevó nuestros pecados y se llevó nuestros pecados no para que nosotros los sigamos practicando. Primera Pedro 2:24 dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia? Entonces, habíamos visto que un efecto que produce el estar frente a la presencia de Dios es que cuando Dios nos salva por gracia, nos quita el sentimiento de alejamiento y de culpa, porque Él mismo se lleva nuestros pecados y por supuesto el castigo que merecía eso. Y también, estando nosotros muertos a los pecados, Él nos dice que ahora debemos vivir a la justicia. Fue su gracia la que nos renovó entonces, la que nos da vida, la que mi vida renovó. El pecado, hermanos, produce muerte del alma. Un hombre muerto en delitos y pecados no siente deseos por los placeres espirituales. Por lo tanto, si tú realmente eres un cristiano, un hijo de Dios nacido de nuevo, no puedes desear esos placeres de los cuales ya moriste a ellos. Si estás muerto ya a esos placeres, entonces ahora tienes que tener una vida nueva. Un hombre muerto en delitos y pecados, cuando estaba muerto, no sentía deseo de los placeres espirituales. Sí, por supuesto, de los placeres carnales. Cuando miramos un cadáver, y eso yo creo que son pocos los que, a menos que trabajen en el área, son pocos los que les da lo mismo mirar una persona muerta. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros miramos una persona fallecida? Adentro de un ataúd, o a lo mejor en la calle, o en algún lugar. Nos da una sensación como rara, ¿no es cierto? Como en parte hasta de temor, de miedo. A algunos le da casi espanto el ver un cadáver. Alguien que murió, que su cuerpo murió. Ahora, ¿qué estará pasando? Bueno, el espíritu que nunca muere se ha ido de esa persona, ¿verdad? Y ha dejado como algo así como la ruina, los desechos de un hombre. Ahora, pero si viéramos bien las cosas,
nosotros debiéramos como cristianos sentirnos aún mucho más afectados con la idea de las almas muertas, de los espíritus perdidos y caídos que viven a nuestro alrededor, que están a nuestro alrededor. Si a nosotros nos da miedo ver un muerto u oler un muerto de varios días, debiera causarnos espanto y deseo de sacar a esas personas de ahí, las personas que están muertos en sus delitos y pecados, con un alma muerta. Ahí está el llamado a evangelizar y a ir por esos pecadores perdidos para que también alcancen lo que nosotros hemos alcanzado. Siendo yo un gran pecador, siendo tú un gran pecador perdido, Dios finalmente ha cargado con tu pecado y tu corazón lo ha limpiado de la culpa de tu pecado. El amor y la gracia de Cristo vino a tu encuentro cuando Él te salvó. Una gracia, como decíamos, que no merecíamos, un perdón que no merecíamos, una limpieza que no merecíamos, un revivir un alma muerta que no merecíamos. Y Él se apareció en un momento en nuestra vida para perdonarnos, para salvarnos, para limpiarnos, para renovarnos, para hacernos vivir en justicia. Fue la gracia de Cristo, solo la gracia de Cristo, que tu deuda, hermano, canceló. Fue solamente la gracia de Cristo la que hoy día te permite estar escuchando esto y te ha llevado a vivir para su gloria. Jesucristo fue el que murió en la cruz cuando tú debiéramos haber pagado nuestro precio por nuestro pecado, mas Él, por su pura gracia, se puso en nuestro lugar y nos regaló el perdón que no merecíamos. Eres el Dios de la eternidad, fuente de vida a la humanidad. Hemos visto tu gloria revelarse. Eres amor que del cielo bajó, misericordia que nos abrazó. Ha sido nuestro refugio, nuestra justicia. Dios de toda gracia, resplandor de libertad, redentor del alma, luz de amor y de verdad. Tuya sea la gloria, tuya sea la gloria. Viniste a ser nuestra ofrenda de paz, nuestra esperanza de libertad, a llevar en tu muerte nuestra culpa. En tu castigo hallamos perdón, en tu sacrificio el cielo se abrió. Cuando en la cruz por nosotros quisiste entregarte. Dios de toda gracia, resplandor de libertad, redentor del alma, luz de amor y de verdad. Tuya sea
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El pecador frente a la gracia de Dios. Dice Efesios 2, del 1 al 8, en resumen: aunque todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Dios, que es rico en misericordia, y porque nos ha amado con un amor tan grande, algo grande, nos dio la vida en Jesucristo. Es por gracia como habéis sido salvados. Y nos resucitó con Jesucristo, y nos aposentó en los lugares celestiales con Cristo, en virtud de lo que Jesucristo había hecho por nosotros. Esto, dice la palabra, lo hizo para demostrar, hermanos, la riqueza superabundante de su gracia, en su benevolencia, para con nosotros en Cristo. Dice ahí la palabra en Efesios: porque habéis sido salvados por gracia, recibiéndola por fe, no por nada que hubieras hecho vosotros. Esto es un don gratuito de Dios. No fue el resultado de vuestras obras, porque era el designio de Dios que ninguno tuviera motivos para enorgullecerse o vanagloriarse. Porque nosotros, dice la palabra, somos su obra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, obras que Dios preparó de antemano para que nosotros nos condujéramos por ello. Vamos a analizar un poquito esto. Dice la palabra que el pecador frente a la gracia de Dios, estando muerto en delito y pecado, debido a esta misericordia y gracia de Dios, y a este amor tan grande, Él nos dio vida en Cristo. Estábamos muertos y nos dio vida en Cristo. Nos salvó de la condenación, de la ira. Nos resucitó porque estábamos muertos. Y además nos dio un lugar, nos escondió en los lugares celestiales en Cristo. Nos aposentó en los lugares celestiales en Cristo. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto, obras que Dios preparó de antemano para nosotros, que Dios preparó de antemano para ti. Cada uno tiene un objetivo, una obra que hacer o varias obras que hacer en esta vida, las cuales Dios ya las preparó de antemano. El pecador, tal cual una oveja perdida también, hermanos, sin pastor, está en una situación muy difícil y de muy mal pronóstico. ¿Qué pasa con una oveja perdida en un rebaño? Al igual que la oveja, el pecador tiene muy mala visión para, por ejemplo, vislumbrar el peligro que le asedia. Un lobo, un zorro, no sé, un león, un precipicio, y fácilmente puede ser muerta o capturada, ¿no es cierto?, por un depredador. El pecador se encuentra virtualmente muerto en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Frente a esta situación, el pecador no es capaz de salir de esta situación de muerte en delito y pecado por su propia cuenta. En esta condición, por sus propias obras, el pecador no es capaz de resucitar de esta muerte en delito de pecado. Ni por más buenas que sean sus obras, ni por más cosas de beneficencia, ni por más fundaciones que haga, ni por más plata que regale, ni por más personas que atienda gratis, no puede lograr salir de la situación de muerto en delito y pecado. Solo por gracia, la gracia de Cristo, es la que otorga el perdón para que esta persona pueda resucitar en Cristo. Dios le da vida a los pecadores que han sido salvados, y aparte de eso, le tiene un camino ya diseñado para que camine por esas obras que de antemano Dios preparó. Entonces, no es que somos perdonados, salvados y nos quedamos ahí con las manos en los bolsillos sin saber qué hacer. Hay todo un trabajo, toda una estructura que Dios ya armó de antemano, que Dios preparó de antemano, para que nosotros nos condujéramos por ellas. Solo por gracia, Jesucristo puede revestirnos de su obra redentora en la cruz y guiarnos a buenas obras, preparadas de antemano por Dios para cada uno de nosotros. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvados por obras, pero somos salvados para obras. ¿Para qué obras? Para las obras que a nosotros nos parezcan buenas,
No, claramente no. ¿Para qué tipo de obras? Para las obras que tengan relación con la voluntad de Dios. Amén. Sí. Para las que Dios preparó de antemano y que tengan relación con el reino de Dios. Sí. Claro, y con su voluntad, porque no tendría ningún asidero si nosotros, primero que pensáramos que alguna de las cosas que nosotros hacemos pudiera siquiera hacernos merecedor de una mínima parte de la heredad que Dios nos ofrece como hijos adoptivos suyos. Eso es solamente parte del amor que Él nos tiene. Así como cuando uno escucha, se entera por ahí de repente que alguien ha tenido el gran gesto de amor de adoptar un hijo, porque es un gran gesto de amor, uno dice, pero ¿qué amor tiene esa persona? Muchas veces uno incluso en la intimidad se pone en el lugar de esa persona y dice, yo no sería capaz, sobre todo si tengo ya hijos, ¿cierto? Como Dios también tenía un hijo, ¿cierto? Que era Jesucristo. No sería capaz de querer a otro hijo como quiero a este. Sin embargo, Dios nos adopta como hijos suyos, coherederos de su reino, por el sacrificio del Señor Jesucristo, y nos ama como ama a su Hijo. Aun cuando en el único que Él siente complacencia es en el Señor Jesucristo, porque es el único que es perfecto, el único que es su Hijo amado. Entonces, si nosotros nos ponemos al lado, esto es como de repente cuando la mamá dice, se acerca a un hijo, le dice, uy, te quiero tanto, y el otro está mirando ahí, también se quiere ir a asomar para que le digan lo mismo, para que le toque lo mismo que le tocó al otro. Sería como que nosotros quisiéramos ponernos al lado de Jesucristo, y cuando el Señor recibe los cariños de Dios, ¿cierto? Como hijo, nosotros pusiéramos al lado y dijéramos, ¿y yo? O sea, mira lo que he hecho. O sea, nada, no tenemos ninguna posibilidad de compararnos con el Señor Jesucristo. Y sin embargo, el amor de Dios permite que nosotros podamos decir, soy hijo de Dios. O sea, qué tremendas son esas palabras cuando uno puede declarar confiadamente que es hijo de Dios. Es todo un significado, ¿cierto?, que tiene esa palabra, y muchas veces se da por poca cosa, ¿cierto? Y basureamos esto y no, lo tratamos como para la chacota o con poca seriedad, lo que significa realmente poder acceder a este título enorme que no merecemos. O sea, que es solo una más de las expresiones del tremendo amor de Dios. No de lo que nosotros hemos sido capaces de hacer en nuestra vida cristiana, ni a dónde hemos alcanzado en puestos dentro de una iglesia, o por los ministerios que tenemos, nada, ni siquiera el que está haciendo las mejores obras, ¿cierto?, puede decir, con esto me he ganado el cielo, como hay muchas personas que de repente dicen, porque uno hizo un favor, alguna cosa, y dice, oh, gracias, con esto te ganaste el cielo. O sea, no, el cielo no se gana, ¿ah? No es algo que tú tengas que hacer cosas o puedas siquiera aspirar a juntar puntos o kilómetros Lampaz para poder llegar al cielo, ¿cierto? No existe esa posibilidad. Aquí no es como cuando uno va al supermercado y dicen junta puntos y con eso uno va a poder acceder a un premio. Aquí no, aquí es solo gracia, misericordia del Señor, su tremendo amor que no logramos comprenderlo porque nunca hemos vivido un amor como ese, pero que tenemos que confiar en que es así y creer en sus promesas porque Él es fiel y nunca ha tenido una promesa en vano. Claro, justamente porque es increíble poder pensar que siendo nosotros unos pecadores tan perdidos, podamos acceder a ser hijos de Dios y finalmente pertenecer a la familia real y recibir una herencia en Dios. El pecador está perdido en este mundo de maldad, y tanta maldad que hay ahora. La gente dice, uy, que hay tanta maldad, casi todas las personas viven encerrados en sus cuatro paredes, le ponen reja y cuestiones porque nadie casi quiere compartir con los vecinos porque ya desconfía del vecino de al frente, del vecino al lado, que le puedan robar, que le puedan sacar los bienes que han adquirido. Y sin embargo, Dios nos confía su reino para buenas obras, de las cuales Él preparó. Y estábamos destituidos de su gloria, destituidos, claro. O sea, realmente no teníamos ninguna posibilidad, estábamos como fuera de la lista. Estábamos después de la lista de espera, así como que no teníamos ni una posibilidad. Y sin embargo, aquí estamos pudiendo declarar con alegría y con gozo que el Señor nos tiene
bajo el hueco de sus alas. Y eso es importante, que tengamos ese pastor que nos cuida, nos protege, porque una oveja perdida, cuando éramos un pecador perdido, igual que la oveja, no somos capaces de volver al rebaño, a los caminos de Dios por nuestra propia cuenta. No tenemos idea cuáles son las obras que Dios ha preparado para nosotros cuando nos convirtamos a Él o cuando nosotros nos convertimos, pero Dios nos las va revelando. Él es el pastor de las ovejas y por eso nos cuida y nos guía hacia mejores pastos. Una oveja no puede por sus propios medios encontrar, por ejemplo, el camino que conduce a la puerta de su rebaño. Así también el pecador no puede por sus propios medios encontrar el camino a la puerta que conduce al reino de Dios. Solo Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por gracia puede guiarnos con su Espíritu Santo a su reino. Él es la puerta, Él es el camino que conduce a la eternidad con Dios. Juan, el capítulo 10, versículo 7, dice que volvió Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y después en Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y más adelante en Juan 14:6, el mismo Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es la puerta, Él es el camino que conduce a la eternidad, Él es la puerta de las ovejas para que entren al rebaño y Él es el pastor. Si pudiéramos también entender esto en las iglesias, por ejemplo, que los pastores pudieran comprender también un poco el tema de lo que significa el pastorado, el pastor de una oveja. Cuando un hermano o alguien anda medio extraviado, entender que debe asumir también ese rol de Cristo, de ir por esa oveja perdida o de esa oveja un poco descarriada para que ayudarla a entrar de nuevo al rebaño. Yo me imagino que en la figura del pastor y las ovejas tiene todo, obviamente, toda una connotación que muchas veces analizamos desde una perspectiva o de una arista y nos quedamos sin analizar la otra. Pero si uno la mira por todos lados, nos sirve para expresar muchas cosas. El pastor, y cuando llama a la oveja, cuando va en busca de la oveja, yo me imagino que no puede ir gritándole ni amenazándola: ven para acá, oveja porquería, que cuando te pille, como lo hacemos de repente nosotros con nuestro perro cuando se nos arranca de la casa y uno le grita y el perro parece que le estuvieran diciendo ándate, porque en vez de ir hacia nosotros se arranca, ¿cierto? Y hemos visto, así como lo vemos con los niños, lo vemos con los animales también, que cuando uno llama con amenazas no logra ningún objetivo y finalmente el otro se arranca. Si usted le dice a su hijo, lo pilla en alguna maldad y le dice ven que te quiero pegar, el niño no va a llegar nunca, ¿cierto? Ninguno de nosotros lo haría en su sano juicio. Si uno le dice al perro ven para acá, perro porquería, el perro tampoco va a llegar. Lo más probable es que se arrancar o una de esas se va a humillar y se va a quedar ahí tieso, pero ir así como corriendo para que le peguen, no. Bueno, entonces la oveja tampoco puede haber sido llamada, en la figura del pastor tampoco puede haber sido llamada ni con violencia ni con represalia. Fue llamada con amor. El pastor la va a buscar, va donde la oveja, ¿cierto? Y con amor la protege, le hace sentir la seguridad, ¿cierto?, de que está protegida y le lleva de nuevo al rebaño. Entonces, cuando tú hablas de esta figura y los pastores que hoy día cumplen esa función y se encuentran de pronto en su congregación con algunas ovejas que están alejadas, distanciadas, que están medias hediondas. Están con, digamos, el pelaje medio complicado. Quizás reflexionando, quizás criticando, bueno, haciendo cosas que en realidad no le acercan a Dios, claramente. Pero a veces la postura, el acercamiento del pastor tampoco es de un pastor amoroso, de un pastor que le quiere hacer sentir la seguridad, que le quiere mostrar el amor de Dios, que le quiere decir ven, que aquí está el rebaño, aquí están todos tus iguales, o estamos aquí todos tus iguales para recibirte y estamos gozosos de que vuelvas. La verdad es que no se da siempre así. Probablemente en algunas iglesias, la suya quizás sea así. Si es así, me alegro mucho, porque debe ser una iglesia que practica mucho el amor. Pero habitualmente no es así y el Señor lo sabía. Ya en la Biblia, ¿cierto?, cuando se le habla a las iglesias
también se le dice, ¿cierto? Has perdido el amor, son algunas de las recriminaciones que se le indican a la iglesia que estaban haciendo las cosas muy bien, pero sin embargo había perdido el amor. El amor expresado también, el amor a los otros, el amor con el cual recibimos a los que fueron a darse una vuelta por Egipto y volvieron. Porque cuando nosotros no lo hacemos y tomamos una actitud de crítica y de distancia, tú allá pecador y yo acá, no vaya a ser contagioso esto y yo me vaya a transformar en un pecador porque tú me contagiaste, ¿cierto? Esta actitud así tan distante tiene bastante de soberbia, tiene bastante de vanidad, tiene bastante de egocentrismo, porque nos pone a nosotros en un lugar de tú estás allá pecando y yo estoy aquí siendo un santo. En el podio. Claro, tú estás ahí cayendo y yo estoy aquí cada vez más cerca del Señor, ya le estoy tocando los pies. Entonces, sintiendo que nosotros estamos en una posición que por lo demás la merecemos por lo santo que somos, y el otro no la merece por todas las caídas que ha tenido. Esa actitud yo creo que no es del agrado del Señor. No es del agrado del Señor, no es parte de la voluntad del Señor, no es lo que vemos en su palabra. El Señor siendo el Señor, el Dios, ¿cierto?, hecho hombre, con todo el poder, con toda la gloria que Él sabe que tiene, ¿cierto?, cuando está con su Padre. A pesar de eso, Él vino a servir. Él vino a ser quien finalmente nos mostró el mayor ejemplo de humildad, de paz, de tranquilidad, de sumisión, de mansedumbre. Por lo tanto, yo creo que a día tenemos que recordar realmente a quién es el Dios que adoramos. ¿Cómo es el Dios que nosotros decimos querer, amar? ¿Cómo es ese Dios con el que queremos encontrarnos algún día en las calles de oro, el mar de cristal, ¿cierto? ¿Cuál es el tamaño de nuestro Dios? Hay un elemento súper importante ahí. ¿Cuál es el tamaño de nuestro Dios? Porque a veces nos comportamos de una manera porque nuestro Dios, si creemos en Dios, pero tenemos un Dios tan pequeñito, o sea, en nuestra mente es un Dios tan de cositas chiquititas y es tan pequeñito que al final, bueno, nuestra fe también se manifiesta en obras pequeñitas y en poquito tiempo. En cambio, cuando tomamos la dimensión de ese gran y poderoso Dios que tenemos, que en toda su misericordia se ha dignado a mirarnos a nosotros, que no merecemos nada, ¿cierto?, a ofrecernos que seamos sus hijos, a entregarnos parte de su heredad y a llamarnos a sus caminos. Entonces, si nosotros dimensionamos todo eso lo que significa, entonces tenemos claro que nuestro Dios es un mega, super gigante Dios. Es un mega Dios como el Dios que tenemos, el cual incluso ahí en Juan 10:28 dice que nos da vida eterna y nos da la confianza, y te da la confianza a ti, y dice, y no perecerán jamás, ni nadie, dice Jesús, las arrebatará de mi mano. O sea, nos da esa tremenda confianza. No solamente Dios nos salvó, un pecador frente a la gracia, y es salvo, es perdonado de todos los pecados, sino además Dios le dice, nadie, nos dice Jesús, nadie te arrebatará de mi mano. O sea, estás pero firme, confiado, seguro. Ahora, esa seguridad no es para salir a pecar, es para que tú sientas el medio perdón, la media gracia de este mega, super, extra, macro Dios. Pues un pecador perdido se encuentra en una posición incierta en cuanto, por ejemplo, a su momento actual y proyección futura. A veces quisiera tal vez ir después de su muerte a un lugar de descanso, o simplemente un pecador perdido dice, me gustaría desaparecer para siempre. Pero solo Dios por gracia puede darnos seguridad, confianza, que ya somos salvos de la ira venidera y nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano cuando permanecemos nosotros en esa mano, ¿no es cierto? Porque Dios sencillamente nos salvó y Él no permitirá que nadie nos arrebate. Esa es una seguridad que viene de la cercanía con Dios, de la comunión con Dios, de, como decía, tener claridad del tamaño de Dios, de su poderío, pero también de nuestra comunión con Él. Fíjate que hay una historia que quiero compartir con ustedes. Cuentan que una vez un niño le preguntó a su padre de qué tamaño es Dios. Y entonces, al mirar el cielo, su padre vio un avión y le preguntó al niño, ¿de qué tamaño ves tú ese avión? Y el niño le contestó,
obviamente, como lo habría contestado cualquiera de nosotros, muy pequeño, tanto que ni alcanzo a verlo, porque el niño estaba en tierra y el avión iba por el cielo. Entonces el papá lo llevó ahora al aeropuerto, y al estar cerca de un avión, le preguntó de nuevo al niño, y le dijo, ¿y ahora de qué tamaño ves el avión? Y el niño le respondió, papá, es súper enorme, es mega gigante, astronómico. Entonces el padre le dijo, del mismo modo es Dios para ti. Su tamaño va a depender de la distancia que tú tengas con Él. Y asimismo, tu experiencia con Él. Cuanto más cerca estés de Dios, mayor Él será en tu vida. Fíjate qué bonito. Qué ¿eh? bonito, ¿eh? Qué bonita la historia. No sé si es una historia real o no, pero es una historia que nos permite darnos cuenta que hay gran parte. O sea, Dios es el mismo. Dios la Biblia nos dice, ¿cierto? Él es el que fue, el que es y el que será. De tal manera que Dios no cambia a través del tiempo. El Dios que vivió el pueblo de Israel, ese Dios poderoso que ponía, ¿cierto?, una nube y ponía fuego para que el pueblo lo siguiera, que les dio maná, que cuando se aburrieron del pan les tiró carne, ¿cierto? Y que hizo todos los prodigios y milagros que nosotros conocemos y que en la persona de Jesucristo también obró milagros maravillosos. Ese mismo Dios es el Dios en el cual nosotros creemos hoy día. Es el mismo Dios que adoramos, es el mismo Dios que alabamos hoy en día. La diferencia está en que hay momentos en que y hay personas que están más cerca de Él porque se han preocupado de construir y de mantener una comunión cercana con Dios. Y hay otras personas que en momentos de su vida o la mayor parte del tiempo de su vida cristiana no han mantenido una comunión cercana con Él y no se han preocupado de cuidarla si es que en algún momento la tuvieron. Si ese es tu caso, hermano, hermana, si tú piensas que en algún momento pudiste vislumbrar realmente ese tremendo Dios, como este tremendo avión que está en el aeropuerto, pudiste darte cuenta a cabalidad del tamaño y del poderío del Señor al que adoramos y al que servimos, y que hoy día te das cuenta que en realidad cada vez lo has visto más pequeño, que cada vez ha ido ocupando un lugar menos importante en tu vida, que como dice una persona que conozco, lo sacaste del trono que tienes en tu corazón y pusiste cualquier otra cosa ahí. Y en ese sillón que el Señor ocupaba como trono en tu corazón, ahora está sentado tu ego, o está sentado el dinero, o está sentado el tiempo, o está sentado tu satisfacción personal, o tu realización profesional, etcétera. Pusiste otra cosa en vez de el Señor en ese trono. Si hoy día tú te das cuenta que has ido empequeñeciendo tú mismo al Señor porque no tienes comunión con Él, porque te has alejado de Él y lo miras como este niño que mira desde el piso a un avión que pasa por el cielo y dices, oh, qué pequeño. Si eso te ha pasado, quiero que hoy día reflexiones y que te des cuenta que esa distancia no la ha puesto Dios, que esa distancia la has puesto tú, que eres tú quien se ha alejado porque tu comunión con el Señor, tu comunión diaria cuando oras, tu comunión diaria cuando lees las Escrituras, tu comunión diaria cuando conversas de Dios con las personas que conoces, es lo que te hace ir acercándote a Él y ver realmente el tamaño de nuestro Dios, que es un Dios maravilloso, grande, poderoso, que hoy día está contigo como ha estado siempre. Sí, amén. Así que, ¿de qué tamaño es nuestro Dios? Chiquitito lo vemos como mirar de lejos ahí en las nubes un avión, o lo vemos tan grande como estar ahí presente junto al avión en el aeropuerto. No podemos escapar, hermanos, de una muerte segura si andamos sin el pastor de las ovejas, que es Cristo. La condenación a muerte eterna, que es en el fondo una eterna separación de Dios, les espera a los pecadores que están sin un Salvador. Juan dice ahí en el capítulo 5, versículo 24, Jesucristo hablando, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene tiempo presente, vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tú tienes vida eterna, no vendrás a condenación, has pasado de muerte a vida, eres salvo, y ahora tienes que caminar por esas obras que de antemano Dios preparó para ti. Solo Jesucristo, que venció la muerte con su resurrección de entre los muertos, por gracia, puede llevarnos a la resurrección de vida eterna.
Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Un pecador soy, pero puedo ser ahora un pecador salvado por Cristo. Él tomó mi lugar en la cruz. Él tomó mi lugar en la cruz. Hoy vivo libre de pecado y gracias a este sacrificio mi culpa ha sido quitada, porque su perdón Él me dio, su cercanía Él me dio. Cuando yo me alejaba de Él y lo veía lejos, ahora Él me acercó a Él con su perdón, con su salvación. Él me ha resucitado de los muertos y Él ha resucitado para que nosotros resucitemos juntamente con Él. Fue por su gracia, solamente por su gracia, por lo cual hoy día puedes decir: salvo soy. Gracia en nosotros abundó y su fiel misericordia en nosotros se mostró. Gloria a Dios, pues Él no mira nuestra grande iniquidad, bondadoso nos reviste de justicia y santidad. Gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Recibir nuestra oración, nuestros cantos de alabanza, nuestra pura adoración. Gloria a Dios que aquí nos une en perfecta y dulce paz, por su diestra protegidos, alumbrados por su faz. Siempre, gloria a Dios, gloria a su nombre. Gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. De fe pura llena nuestro corazón, y del Hijo que ama tanto nos concede el sumo don. Gloria a Dios que en abundancia bendiciones Él nos da, y si esto es en la tierra, en el cielo ¿qué será? Siempre, gloria a Dios, gloria a su nombre. Gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, oh gloria a su nombre.
El pecador, hermano, se enfrenta al amor de Dios y es subyugado por su gracia. Por gracia también es subyugado al amor de Él. El resultado de un gran amor es, por supuesto, purificador y debe ser santificador. El pecador, al ser amado por Dios, se quebranta en su antiguo yugo de amor al pecado. Debe quebrantarse. Y entonces ahora, al enamorarse de la verdad, del amor de Dios, el mismo amor le impulsa a hacer lo bueno, a la bondad. Cuando amamos a Cristo, ese amor debe restaurar la voluntad del pecador arrepentido, restaurado hacia la voluntad de Dios, hacia la bondad de Dios. Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Tenemos ahora, como pecadores regenerados, como almas regeneradas, como hijos de Dios, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. También Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal y procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es el llamado de un pecador ahora frente a la gracia de Dios, a aborrecer lo malo y a seguir lo bueno, a no pagar a nadie mal por mal y procurar, por supuesto, lo bueno delante de todos los hombres y principalmente caminando en las obras preparadas de antemano por Dios. Cuando el hombre ha sido vencido por una vida difícil o bien cuando tal vez ya ha logrado muchas metas en la vida, a veces llega ese instante en la vida, ese momento en que tal vez nada parece satisfacerle y tal vez se siente igualmente vacío a pesar de que lo tenga todo o que sienta igual que le falta algo. Es porque esa alma muchas veces necesita esa llenura espiritual que solo la da Dios, o porque muchas veces sencillamente estos son los efectos del pecado que mataron sus ideales. La labor de Cristo no solamente es salvarnos, perdonarnos, sino que además renovar el corazón y revivir los ideales morales que nosotros probablemente ya teníamos totalmente extintos y ahí hediondos en nuestros pensamientos. La vida se convierte por la gracia de Dios otra vez en una vida nueva, con corazón nuevo, con propósitos y obras que trasciendan. Ezequiel, ahí en el capítulo 36, en el versículo 26, dice la palabra: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo es el que recibe este pecador arrepentido, convertido por la gracia de Dios. Romanos 6:4 dice: así también nosotros andemos en vida nueva. Andar en esta vida nueva, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno, subyugado por gracia a estas obras que Dios ha preparado de antemano. El pecado, hermanos, destruye lentamente la voluntad de la persona. Jesucristo aviva y restaura esa voluntad perdida y elimina también el deseo de pecar que se había convertido tal vez en una necesidad y en un hábito. Pecábamos ya porque nuestro hábito era pecar todos los días. Pero Jesucristo, por gracia, crea de nuevo, crea otra vez la voluntad para seguir el plan de Dios totalmente perdido en nuestras vidas. Nos puede llevar de nuevo al rebaño, Él, el pastor de las ovejas, que es la puerta y es el camino a la presencia de Dios. Hebreos 13:21, hermanos, dice: os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Esa es la idea, hacernos nosotros ahora aptos para toda buena obra que Dios ha preparado según su voluntad y que sea, por supuesto, agradable delante de Él por Jesucristo. Alguien tal vez puede decir o puede ser muy religioso, pero si está sin Cristo, su religión es vana, no lo restaura, no lo llena con gozo, a pesar, por ejemplo, que esté sufriendo. Los cristianos, a pesar de que estén sufriendo, están llenos de gozo, como muchas veces lo relata el apóstol Pablo, sufriendo persecución por causa de la justicia de Dios y ahí lleno de gozo. Aún en prisión, lleno de gozo, porque es ahora un alma viviente, un espíritu vivificado. Dice 1 Corintios 15:45, escribiéndole el mismo apóstol Pablo a los Corintios: así también está escrito, dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y este postrer Adán, Jesucristo, espíritu vivificante. Este espíritu, este Cristo que nos viene a dar vida a esta alma que estaba muerta en delitos y pecados.
Por gracia, entonces, Cristo ahora nos otorga una relación viva, una relación personal, una relación eficaz, una relación de comunión para dirigir y manejar tu vida, tus conflictos, y no con tristeza, con angustia, sino con el gozo del Señor. No una simple religión, hermano, no un acto de vestirse, de disfrazarse para ir un día X a la iglesia a cantar unas canciones en un rato y después irse para la casa y seguir con los mismos problemas, con la misma angustia. No una simple religión, sino que una relación directa, personal, cercana, donde nosotros veamos este tremendo Dios que está con nosotros, con su Espíritu Santo, mejor aún que en Edén, porque está dentro de nosotros y no está afuera. Es ahora nosotros no mirando el avión de lejos, sino ahora nosotros dentro del avión, conociendo a este Dios y sus maravillas, las cuales ha preparado para nosotros. Es por gracia, hermanos, que somos salvos. No hemos ganado la salvación ni la podríamos haber ganado de ninguna forma. Este es un regalo de Dios que tenemos que aceptar. Y esto, hermanos, tal vez por dos motivos principales, porque Dios es perfecto y porque Dios es amor. Dios, hermanos, es perfecto y solo lo perfecto es suficiente y bueno para Él. Dice Mateo 5:48, dijo el Señor, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el llamado, es el llamado a la perfección, llegar a la estatura de Cristo. Y solamente un Dios perfecto podría hacer una obra perfecta para que nosotros lográramos salir perfectamente bien, con vida, de una muerte en delito y pecado. Los seres humanos, por naturaleza, hermano, no podemos añadir a perfección a Dios. No hay obra humana que mejore la obra de Dios. Así que el acceso a Dios solo se obtiene por la puerta y el camino que Él ha dado y el camino que Él ha constituido es Cristo nuestro Señor. También otra característica de Dios es su amor. 1 Juan, el conocido 1 Juan 4:8, que habla que Dios es amor. El pecado, hermano, es un crimen también contra el amor de Dios, con este Dios tan amoroso que sustenta toda su creación, a pesar de que esta creación, estos seres humanos, pecadores, seamos tan infieles y aparte lo ofendamos y hablemos mal, dudemos de su existencia o sencillamente blasfememos contra Él. Es posible, hermano, hacer reparación, por ejemplo, por haber quebrantado la ley, pero es imposible, hermano, hacer reparación por haber quebrantado un corazón. Por ejemplo, el pecado no consiste tanto en quebrantar la ley de Dios como en sí en quebrantar el corazón de Dios. Supongamos, por ejemplo, que un conductor, un chofer descuidado en un automóvil mata a un niño que está cruzando, por ejemplo, tranquilamente por un paso peatones. Este conductor probablemente, supongamos que es detenido, que es juzgado, es encontrado culpable, sentenciado a prisión por un tiempo e impuesto a él una multa, un castigo. Después de pagar la multa, de estar ese tiempo en prisión, de salir de la cárcel, en lo que respecta a la ley, es asunto terminado para la ley humana. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Muy diferente es la relación con la madre, por ejemplo, de ese niño atropellado ahí en ese paso de cebra. Nunca podrá compensar este conductor desafortunado que mató a ese niño ante ella en la cárcel o pagando una multa. Es decir, nunca lo podrá hacer ni con cárcel ni con multa. Lo único que podría restaurar, por ejemplo, su relación con la madre de ese niño, tal vez sería un perdón gratuito por parte de ella, que lo perdonara y lo acogiera y lo trajera incluso a su casa. Eso es lo que hace Dios con nosotros, hermano. Nosotros hemos pecado gravemente contra Él. No hay obra que podamos hacer que repare el daño que hemos causado a Dios. No hay situación en la vida que podamos ser tan buenos como para anular nuestros pecados y restaurar el corazón dañado, ofendido de Dios. Pero, sin embargo, Dios por pura gracia, Él nos ha perdonado de todo lo que nosotros le hemos ofendido. Así es la gracia de Dios. No hay, hermanos, otro nombre dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. No hay otro nombre igual. Cristo, nuestro Dios, el que por gracia salvó a los pecadores y los vivificó, solamente Cristo, no una religión, sino un espíritu vivificante que nos hace aptos en toda buena obra, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno,
para andar según la voluntad de Dios, llegando a la estatura de Cristo para alcanzar ese nivel de perfección que Dios anhela en nosotros en obras que ya preparó de antemano por puro amor. Te vi sanar al cautivo, liberar. Te oí decir haber llegado el año del Señor. Vi una mujer abrirse paso en medio de la multitud. Tocó tu borde y fue sanada, porque de ti salió virtud, porque no hay otro nombre que todo puede hacer. Tu nombre sin igual, Jesús. A tu nombre se sujetan la mar y tempestad. Tu nombre por el cual mi alma tiene paz. Te vi llegar con gran poder y autoridad. Bajo tu orden la mar tuvo que callar. Y no pueden principados resistirse ante ti. Con tan solo tu palabra Lázaro volvió a vivir, porque no hay otro nombre que todo puede hacer. Tu nombre sin igual, Jesús. A tu nombre se sujetan la mar y tempestad. Tu nombre por el cual mi alma tiene Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El pecador frente a la gracia de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo. Y el pecador no puede ganar su salvación. Las obras no tienen nada que ver con ganar la salvación. Pero somos salvos no por obras, pero salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Todas las buenas obras del mundo no pueden restaurar nuestra relación con Dios. Pero sería muy grave también que un cristiano, un hijo de Dios, un pecador restaurado, no produjera buenas obras, sino que siguiera a la vista de todos, de sus amigos, de su familia, de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de colegio,
haciendo malas obras. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Se trata de esto, hermano, sencillamente de la ley inevitable del amor. Si Dios nos ama, sabemos que no merecemos ese amor también, pero al mismo tiempo sabemos y tenemos una profunda convicción de que debemos hacer todo lo posible para ser dignos de ese amor. Y el que no ama realmente no ha conocido a Dios, porque Dios, ese Dios de amor, el que nos ha salvado por amor. Las buenas obras no pueden ganar la salvación, pero habría algo muy mal si el salvado no mostrara buenas obras. Recibimos la salvación por la fe, sin aportar obras, pero la fe que salva va siempre seguida de obras, y no cualquier obra, sino las que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ella. Como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Nos ha preparado de antemano la clase de vida que quiere que vivamos y lo ha dejado escrito en la Biblia. No podemos ganarnos el amor de Dios, pero podemos y debemos mostrarle que le estamos sinceramente agradecidos por su gracia, tratando de todo corazón, ya salvados, de vivir la clase de vida que produce gozo al corazón de Dios también. No gozarnos sencillamente nosotros, creyendo que estamos haciendo lo bueno por una creencia errada y vana, sino estando convencidos, gozosos, porque estamos también produciendo gozo en el corazón de Dios. La gracia en el alma es vida nueva en el alma. Un alma muerta en delito de pecado ahora es un alma viva en obras que agradan a Dios, de acuerdo a su voluntad. Un pecador regenerado llega a ser un ser viviente. Vive una vida ahora en santidad, siendo nacido de Dios. Vive, por lo tanto, siendo librado de la culpa del pecado y ya no alejado de él. Libre de la culpa del pecado por gracia que perdona, por esa gracia que justifica. Los pecadores se revuelcan en el polvo, lamen el polvo, porque están vencidos ahí, igual como Satanás, lamiendo el polvo todos los días de su vida. Mas las almas pecadoras que han sido ahora renovadas, santificadas, se sientan en los lugares celestiales, levantadas por sobre este mundo pecador, por la gracia de Cristo. Vivimos asediados por el pecado, pero ahora vivimos bajo la dirección de Dios para no ser consumidos por la tentación del pecado. Por gracia los pecadores, hermanos, arrepentidos, por gracia los pecadores arrepentidos ahora han muerto al pecado, pero están vivos en Cristo. Sus almas viven, están vivos para hacer buenas obras. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, estábamos muertos en delitos y pecados y ahora, dice la palabra, interesante, dice que estábamos muertos en delito y pecado, pero que ahora, por la gracia de Dios, hemos muerto. Pero hemos muerto a la vida anterior que teníamos. Hemos muerto al pecado. Y estábamos muertos en delito y pecado, pero ahora estamos vivos para seguirle a Él. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos protegidos también para que nadie se pierda, para que nadie sea arrebatado de la mano de Dios. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos muertos en delito y pecado, pero ahora debemos considerarnos muertos al pecado. Antes estábamos muertos en pecado y ahora estamos muertos al pecado. Hay una pequeña variación que es un gran cambio, que significa que ahora estamos vivos para Dios gracias a que estamos en Cristo Jesús, pero debemos permanecer en Cristo Jesús. Sin mí nada podéis hacer, dijo Dios. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. La bondad de Dios, hermanos, al convertir y salvar a pecadores nos da esperanza también. Nosotros fuimos salvos. Ahora nosotros tenemos que ver ese amor y esa esperanza que nos dio a nosotros
y proyectarla hacia otros y ver los perdidos para que ellos también sean alcanzados y sean salvos en el futuro próximo. Y cuando estén frente a la gracia de Dios, ojalá sea porque algún granito de arena nosotros pusimos ahí para ayudar a que ellos pudieran estar frente a la gracia de Dios. Nuestra fe, hermanos, nuestra conversión, nuestra salvación eterna, no son por nuestras obras, para que ningún hombre se jacte o se gloríe en eso. Todo es regalo de Dios, y las obras son el resultado de haber sido vivificado por su poder. Dios nos bendijo cuando nos hizo llegar a comprender y hacer su voluntad a través del Espíritu Santo en nosotros. Estábamos, hermanos, en una triste condición, pecador, ahí muerto en delito de pecado, frente a la gloria de Dios, frente a la ira de Dios, frente a un Dios santo, justo, perfecto, pero un Dios lleno de amor, un Dios con misericordia eterna, un Dios con amor eterno, un Dios con gracia, y para su honra y gloria, Él puede transformarnos con su poder, de tal manera, hermanos, que nos vayamos llenando del Espíritu Santo y nuestra vida se vaya llenando de Cristo a tal punto que bajar al sepulcro es ganancia. De tal manera que terminar ahí dentro de un ataúd sea ganancia, pues sabemos que resucitaremos y reinaremos con Él. Filipenses 1:21, llegar a declarar eso, hermano, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué sería, hermanos, de ti si Dios no te hubiese salvado? Si no te hubiese alcanzado la gracia de Dios, serías un pecador perdido. Serías alguien más muerto en delitos y pecados. Si no hubiese sido por la gracia de Dios, estaríamos perdidos, listos, faenados para la condenación eterna. Nada, ninguna obra que hubiésemos hecho en este mundo, ni por más piropos que nos hubiesen tirado, o adulaciones que nos hubiesen dicho, o nos hubiesen vanagloriado por lo bueno que éramos en determinado comportamiento nuestro, nada de eso nos hubiese hecho salvarnos si primero no hubiese venido Cristo a nosotros. Claro, porque es una meta, un premio, ¿cierto?, de la salvación que no ocurre porque nosotros hagamos o dejemos de hacer cosas. Tampoco ocurre porque por nuestras fuerzas nosotros logremos seguir los caminos del Señor con gran convicción y con gran pasión. Es el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Por lo tanto, es como que Dios nos dijera, esta es la condición, pero nos entrega también Poder. la fórmula para poder alcanzarlo. No es como una entrega con trampa, en que uno dice, mira, de pronto uno le dice a los hijos, ya, si haces esto, yo te voy a dar esto otro, pero uno sabe que es algo que los hijos no van a poder cumplir. Si por una semana me mantienes tu pieza ordenada, pero ordenada, como a mí me gusta, entonces te voy a dar tal o cual cosa. Y finalmente, como está dado, como a mí me gusta, si a mí no me gusta, no cumplieron con la condición. Entonces es como una condición con trampa. En cambio, el Señor no es así. El Señor nos dice, esto es lo que pido de ti, pero te voy a dejar al Consolador para que Él te guíe, para que Él te dé cierta noción de pecado, para que Él te vaya diciendo en el fondo, te vaya recordando cuál es mi voluntad. Por lo tanto, no es que sea papa, de ninguna manera lo es. Pero tampoco es posible sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es poder en nosotros. O sea, no es así como solamente un Dios aquí que nos va diciendo lo bueno y lo malo, sino un Dios con poder nos va transformando, nos va dando el consuelo, el soportar el sufrimiento. La fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad. Flaquea, o sea, claro. Todas esas cosas que nosotros humanamente no podríamos lograr, las podemos alcanzar aun cuando no perfectas, porque solamente hay uno que es perfecto, pero orientados hacia la perfección solo porque tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Y entender esta noción del Espíritu Santo es algo muy, muy importante.
porque a veces lo llamamos y vemos que hay colegios que tienen el nombre del Espíritu Santo y hay funerarias, no sé, hay de todo, pero ¿ha tomado usted noción de lo que significa el Espíritu Santo? O sea, yo me imagino que esto tiene relación obviamente con el Espíritu de Dios, y Dios es santo. Entonces, si hay un solo santo, hay uno solo que es perfecto, hay uno solo que cumple con todos los estándares de calidad, ¿cierto? Ahora que está tan de moda la calidad, y yo saco la esencia, o sea, el espíritu de ese santo, por lo tanto es un Espíritu Santo, ¿cierto? Y lo pongo en otra persona, entonces hay muchas posibilidades de que esa persona pueda comportarse con santidad. De lo contrario, va a ser solamente el espíritu de Ruiz Sáez, el espíritu de Lucía, el espíritu de Manuel, el espíritu de Sergio, el espíritu de Amanda, el espíritu de Jorge, cada uno tratando con sus propios medios, con su propio espíritu, de seguir los lineamientos que son inalcanzables, porque el Señor nos exige perfección, ser perfectos, ¿cierto? Como yo también soy perfecto, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces no es alcanzable, sino es porque el Espíritu Santo tiene el poder de transformarnos, de guiarnos, de dirigirnos, ¿cierto? Y de hacernos ver también cuando estamos mal, darnos noción de pecado y darnos esa noción que antes no teníamos, ¿cierto? Que pecábamos, íbamos por la vida tirando muertos, ¿cierto? Por el camino sin darnos cuenta, y ahora no, pues ahora nos damos cuenta. No es que no pequemos, lo que sucede es que cada vez que lo hacemos nos damos cuenta y nos duele y nos molesta y nos da escozor y decimos, Señor, otra vez aquí yo con mi naturaleza pecadora, ¿por qué cuando me bauticé se me quedó la lengua afuera, Señor? Entonces sigo diciendo palabras feas, o ¿por qué me dejaste un pedazo de cabeza afuera? Entonces tengo todavía pensamientos malos, Señor. La obra no es perfecta, la obra del Señor es perfecta, pero nuestra obra claramente no lo es. El Espíritu Santo nos lleva a aquello, nos reconviene, nos recrimina cuando estamos fallando, para que nosotros tengamos noción de pecado y vayamos con arrepentimiento a pedir el perdón a nuestro Señor, y con genuina fe y con la esperanza de que este Espíritu Santo está viviendo en nosotros, con la certeza de que la promesa del Señor es cierta. Vamos a intentarlo nuevamente cada vez, aunque nos caigamos las veces que nos caigamos, ¿cierto? Pero tenemos que morir el intento. Esto es como cuando uno va a una prueba. Yo siempre le digo a los niños, y cuando dicen, ¿cómo te fue la prueba? Dicen, bueno, es que había una pregunta que no me sabía. ¿Y qué le pusiste? Nada. Yo digo, no, hijo, hay que morir pataleando, o sea, hasta el final. O sea, que si voy a fallar, que no sea por falta de intento. Si voy a fallar, que no sea porque no di hasta el último momento, el último suspiro que pude, ¿cierto? La última energía puesta en tratar de seguir la voluntad del Señor. Que fracasé en el camino, que me equivoqué, pero el Señor conoce mi corazón y sabe qué tantas ganas, qué tanta pasión había por seguir su voluntad. Así que no se desanime, hermano, hermana, porque si usted ha aceptado al Señor en su corazón, si usted ha reconocido que quien quiere que guíe su vida es el Espíritu Santo del Señor, la batalla no está perdida. Y aunque caiga, el Señor le levantará. Y aunque se equivoque, el perdón del Señor estará para usted si usted se arrepiente genuinamente. Y que cuando llegue el momento, ya sea de que el Señor le llame a su reino, o el momento en que el Señor venga por nosotros a buscarnos, ya sea estemos vivos o muertos, podamos con tranquilidad y con conformidad decir, Señor, no lo hice perfecto, sé que me equivoqué un montón de veces, pero nunca puedes decir que me viste con los brazos caídos. Siempre estuve luchando, siempre estuve intentando, y cada vez que me caí, me levanté intentando nuevamente seguir tu voluntad. Amén. El pecador frente a la gracia de Dios, la gracia que quita el sentimiento de culpa, la gracia que nos acerca a Dios cuando nos habíamos alejado, esa gracia que lleva nuestros pecados para que vivamos a la justicia, esa gracia que nos libra, que nos da vida, que nos salva, que nos resucita, que nos
aposenta en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Para buenas obras hemos sido creados ahora en nueva vida. A través de esta puerta, de este camino que conduce a la eternidad, que es Cristo. Este Cristo que nos sostiene en su mano para que no perezcamos jamás, ni nadie nos arrebate de su mano. Esta gracia que nos da vida eterna, que nos da paz, tranquilidad, seguridad, que no vendremos a condenación, mas porque hemos pasado de muerte a vida, porque hemos resucitado con Cristo. Y esta resurrección significa vida, una vida ahora que recorremos aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno, haciéndonos Cristo aptos para toda buena obra, con su espíritu vivificante, salvados para buenas obras. No por obras, pero sí salvados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nuestra vida, hermano, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora estás muerto al pecado. Antes estabas muerto en delitos y pecados, pero ahora has muerto definitivamente al pecado. ¿Qué sería de ti si no te hubiera alcanzado su gracia y su amor? ¿Qué sería de ti? Seguirías siendo un pecador asediado por el pecado y puesto cada día más en más delitos y pecados, muerto cada día más en delito y pecado. Pero ahora, por gracia de Dios, estás vivo para Él, vivificado por Él y muerto al pecado. ¿Qué sería, hermanos, de ti si no fuera por su gracia? Qué bueno eres. Yo no merezco de ti tu perdón. Tu amor es tan grande que aún por mí moriste. Te entregaste por salvarme a mí, por tu amor. Llevaste sobre tu cuerpo esa pesada cruz y al morir me diste vida, mi Señor. Por eso quiero darte y entregarte mi corazón y te pido que perdones mi maldad. Ayúdame para seguir tu camino hasta el final. No volveré nunca mis pasos hacia atrás. Y te ruego me permitas vivir contigo, mi Señor, aunque sé que no lo merezco, hecho soy un pecador.
no, no.